Es que pesa, esto no es un tomo. Pero esto no pesa como un tomo. Hostia, pues puede ser como es. Oye, Puede ser un tomo, esto no pesa una mierda, si está hecho con papel periódico. Pues no entra, ¿no? A mí esto no me convence, esto es una puta grapa de toda la puta vida. Toma. Esto solo hay una manera de saberlo, Hay que hacer un unboxing. Aquí estamos otra vez en una nueva entrega de este Cine Sin Pixel, la sección, ya sabéis, donde vamos a recomendar y hablar de diferentes títulos, series y películas basadas en el universo comiquero. Y bueno, como ya podéis ver, estamos ante un Cine Sin Pixel un tanto especial. Vamos a saltarnos un poquito la norma, vamos a saltárnosla entre comillas, porque vamos a hablar de ese Star Wars, los últimos Jedi, la nueva entrega de la saga galáctica que dirige ahora Rian Johnson, recogiendo el testigo de JJ Abrams. Y digo entre comillas porque si bien es cierto que el universo Star Wars nace del cine, no es menos cierto que desde sus propios orígenes, desde esas primeras adaptaciones al formato TVO de las primeras películas, estamos ante una saga que siempre ha estado muy vinculada al noveno arte, desde esas adaptaciones de las películas a la trilogía de Traum, un montón de proyectos. Ahora, por ejemplo, con el reseteo, entre comillas, de todo el universo expandido y el nuevo canon Disney, estamos viendo muchas series, por ejemplo, de Anakin y Obi-Wan, ese one shoot dedicado a C3PO, la miniserie Imperio Destruido, o la miniserie que ha salido ahora hace muy poquito aquí en España sobre el personaje de Capitana Phasma, que intenta ser un poco una especie de preludio, una especie de puente entre el despertar de la fuerza y los últimos Jedi. Así que bueno, como veis, estamos ante esa excepción a la regla que nos permite meter sin hacer demasiada trampa una crítica de Star Wars aquí en la sección. Así que nada más, sin más dilación, vamos a entrar ya en el comentario propiamente dicho de esta película. Estamos ante un nuevo capítulo de la trilogía principal, de lo que es la saga basada sobre todo en lo que son los personajes del universo Skywalker. Seguimos muy bien lo que acontecía en el despertar de la fuerza. Aquí Rian Johnson, que dirige y escribe, se pasa lo que son los primeros 15-20 minutos así más o menos encajando las piezas. Da la sensación de que está un poquito palpando el terreno, viendo un poco cómo funcionan sus personajes, encajando las piezas, yendo un poco lentamente. Parece que está un poco fuera de tono, hasta que por fin llega un punto en el que hace una especie de clic, empieza a encajar todo y ya la película funciona como un tiro. Rian Johnson consigue hacer suyo el universo Star Wars y ofrecer cosas diferentes y novedosas para lo que vimos en el capítulo anterior. Seguramente habréis leído, habréis escuchado muchos comentarios acerca de que si estamos ahora con este episodio 8 recogiendo muchas ideas del Imperio Contraataca y del Retorno del Jedi. Es cierto, pero tampoco es menos cierto el hecho de que, a diferencia de aquel despertar de la fuerza, estamos huyendo mucho de lo que es el fanservice en aquella, que era muy entretenida, que era una película muy dinámica también, que funcionaba a la perfección, que JJ hacía un ejercicio de nostalgia y de amor a esos personajes muy chulo. Aquí Rian lo hace también, pero sabe darle esa vuelta de tuerca, a esos guiños, a esos homenajes y a esas escenas y esas situaciones que pueden asemejarse a estas dos entregas de la trilogía original, pero sabe darles una vuelta de tuerca, sabe llevarlas muy bien a su terreno y hace que funcionen muy bien, y que tanto el espectador más veterano, quien esté ya más versado en el universo de Star Wars, como quien venga de nuevas, lo disfruten y estén gozándolo de lo lindo. De hecho, hay algunos momentos que los fans estaban pidiendo a gritos, y aquí los vemos y están muy bien resueltos. Tenemos, por ejemplo, una escena
en la que Kylo Ren y Rey tienen que unir esfuerzos, por así decirlo, y es de los momentos climáticos más poderosos de la película. Tenemos también, por ejemplo, alguna secuencia en la que algún viejo conocido de la saga hace su aparición, como le hicieran, por ejemplo, en la entrega anterior, Chewbacca y Han Solo, con la que seguro que más de uno y más de una os levantáis a aplaudir y a disfrutar de ese momento. Como digo, la película tiene ese tonito que es normal también, porque esto hay que contentar tanto al espectador nuevo como al clásico. Entonces, pero creo que Rian consigue muy bien ese equilibrio que logra estar en el tono adecuado. Y una cosa que me parece muy interesante, viendo trailers, leyendo noticias sobre la película, viendo un poco el tono que parecía que se le iba a dar, era fácil inferir o deducir que a lo mejor íbamos a estar ante el capítulo más oscuro de la saga. La propia productora, Kathleen Kennedy, decía que era algo que nunca habían visto, que iba a ir por nuevos territorios y demás. Entonces, yo al menos imagino que es algo compartido con muchos de vosotros. Había sacado en claro, o había llegado a la conclusión de que íbamos a estar quizá ante el capítulo más sombrío de lo que habíamos visto hasta ahora, muy en consonancia con aquel Imperio Contraataca. Y sí y no. Es una película que una vez reflexionas, una vez aposentas y ya te pones a pensar en lo que has visto, pasadas las horas, pasados los días del visionado, te das cuenta de que es una película con un fondo muy, muy trágico, con unos conflictos entre personajes realmente terribles, con consecuencias muy emocionales. Pero mientras la vas viendo, sobre todo por dos motivos que ahora voy a detallar, no da esa sensación. Parece que estamos ante una película entre comillas más o menos frívola con su drama, pero que al final se pasa bastante bien. Y esto se debe sobre todo, por un lado, a la grandes dosis de descargo cómico que hay. Rian utiliza mucho el humor para sobrellevar esa tragedia, ese drama implícito que hay en la peli. A veces hay un exceso de humor. Estos gags se dividen entre un humor más irónico, más socarrón, más pensado para un público adulto, y luego otros descargos cómicos con los porks, sobre todo estos bichitos con grandes ojos que se van a hartar a vender muñecos a partir de ahora, que tienen quizá un humor un poco más infantil para toda la familia. Toda la película está plagada de pequeños momentos que no distraen de la narración, están muy bien medidos, están muy bien puestos, pero quizá se podrían haber ahorrado unos cuantos. Pero bueno, estos son opiniones personales. La película funciona muy bien, pero bueno, es algo que quizá sí haya gente a la que le pueda molestar un poquito. Y por otro lado, el hecho de que los personajes empiezan de una determinada forma, tienen una evolución muy marcada, tienen un recorrido evolutivo bastante chulo, pero al finalizar la película se han asentado muy bien en esas posiciones iniciales. El tablero de juego está muy bien definido de cara a ese episodio 9, lo que hace que estemos ante una película muy muy cerrada, que a diferencia de anteriores entregas, pongo por ejemplo tanto El Despertar de la Fuerza como El Imperio Contraataca, que quizás sea el mayor referente que tenga Los Últimos Jedi, eran películas que acababan con esos cliffhanger, que acababan con una sorpresa, una trama muy abierta que hacía que el espectador se mantuviera en vilo y deseando que llegara la siguiente entrega para poder sobrellevar y para poder responder esas dudas. Aquí Rian Johnson, de forma muy inteligente, lo que se ha dedicado ha sido a cerrar todas las tramas que había abiertas en el episodio 7, incluye nuevos interrogantes, pero que en mayor o menor medida también termina por cerrar aquí, de forma que la película queda muy cerrada, muy compactada. Como película independiente funciona perfectamente y deja el campo abierto para que JJ en el episodio 9 pueda hacer prácticamente lo que le dé la gana. Esto tiene de positivo el tema de que estamos ante una película que en cierta medida funciona como punto de ruptura respecto a la saga. Si hacéis si recordáis las películas, si os ponéis a pensar un poquito en ellas, estamos ante una saga que siempre ha tenido como eje central la historia de los Skywalker. Tenemos
la trilogía clásica, la segunda en orden cronológico, que incluía Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, que hablaban y versaban acerca de la figura de Luke, de cómo un granjero se convertía en una leyenda, se convertía en un símbolo para la rebelión y conseguía acabar con aquel imperio galáctico que curiosamente estaba no comandado, pero sí uno de los máximos exponentes de este terror en la galaxia era su padre, era Darth Vader. Teníamos también a Leia, que resultaba ser su hermana. Es decir, al final era todo un rollo muy telenovela venezolana, muy telenovela de estas que podemos ver en la sobremesa por las tardes, familias, líos, traiciones y demás, que funcionaba muy bien, pero tenía ese rollete un poco endogámico. Y la primera trilogía, por orden cronológico, la segunda, la de las precuelas, volvió otra vez al mismo tema. Estábamos hablando de lo que era el nacimiento de Anakin y todo su recorrido hasta su conversión en Darth Vader. Seguimos dando vueltas al evento de esta, entre comillas, nobleza de los Jedi. Anakin iba a ser el elegido, luego parecía que iba a ser Luke. Aquí, con el episodio 7, estábamos con el tema de Kylo Ren, otra vez el tema de Han y Leia, qué es lo que había sucedido con aquel matrimonio, qué es lo que sucedía con Luke para que desapareciera. Todo seguía girando siempre en torno a esos Skywalker. Y por otra parte tenemos a Rey, un personaje del que no sabíamos absolutamente nada, un personaje anodino, un personaje con el que nos podíamos identificar muy fácilmente y con el que podíamos empatizar, porque al final era una Mindundi, era una tipa que venía de una tierra de nadie, que no tenía nada que ver y que no pintaba nada en esa tragedia familiar. Esta película lo que hace es cerrar todo eso. Rey tiene mucho protagonismo, tiene una participación muy activa, pero si os fijáis en el primer teaser póster que pudimos ver de la película, en el que aparecía Rey levantando el sable de luz y la estela dividía el póster en dos, y en un lado teníamos a Kylo y en otro lado teníamos a Luke, eso define un poco lo que es el planteamiento y lo que es la estructura, la arquitectura de esta película, con Rey siendo muy protagonista, pero llevando una función sobre todo instrumental, una función que sirve sobre todo para definir las posturas de Kylo y de Luke, y de servir entre puente entre ellos, y para que sus diferentes tramas terminen de desarrollarse, lleguen a un punto de definición y concluyan, para dar, como decía antes, vía libre a JJ del episodio 9 para que pueda hacer su propia historia, para que pueda expandir el universo por donde le dé la gana sin tener que cargar con la losa, con el legado de ya 7, 8 películas. Entonces me parece muy interesante, me parece un movimiento muy valiente y sobre todo fresco y necesario, porque son muy entretenidas, son muy chulas estas películas, pero llevamos 8 películas hablando de lo mismo, de los mismos personajes, y ya va siendo hora de que vayamos evolucionando, vayamos mejorando, vayamos buscando nuevos territorios, y todo está encaminado a que a partir de ese episodio 9 empecemos a ver realmente otro universo. En términos generales estamos ante una película muy poderosa. Rian Johnson sabe dirigir, como pocos. Creo que es una elección muy acertada para lo que es la saga. Su salto a las grandes ligas, después de entusiasmar a crítica y público con películas como Looper o como Brick, incluso con Los Hermanos Bloom, que es su peli quizá menos lograda y la más desconocida entre el gran público, incluso entre parte del público así más cinéfilo. Bueno, aquí hablar de Rian Johnson, ya habrá poca gente que no lo conozca después de esto, y eso es un tipo que sabe cómo llevar muy bien la cámara, sabe narrar muy bien. Hay secuencias en las que se atreve con movimientos de cámara muy chulos, siendo muy fiel y muy honesto con la herencia. Consigue, para mí, lo más importante, que es hacer la película suya y dejar ese sello autoral, y nos deja con unas ganas terribles por saber qué es lo que va a hacer a partir de ahora que se ha anunciado que va a tener su propia trilogía, que le van a dejar crear nuevos personajes y expandir el universo, quién sabe si hacia adelante o hacia los lados, contando alguna historia que funcione en paralelo a alguna de las tramas que ya hemos visto hasta ahora. Pero bueno, para mí estamos ante el mejor capítulo de la nueva hornada de películas. Aquí entrarían tanto Rogue One como El Despertar de la Fuerza, y yo, sin exagerar, y me arriesgo a que me empiecen a caer palos y comentarios negativos y dislikes, creo que estamos ante
una de las películas más complejas de toda la saga, a pesar de todos esos homenajes y todas esas referencias y esos espejos que podemos encontrar respecto a entregas anteriores. Creo que las comparaciones con un Imperio Contraataca no sale perdiendo, o al menos no sale perdiendo por goleada. Creo que es una película que podríamos situar en la parte media alta de toda la franquicia. Y no sé, yo estoy deseando volver a verla. Ya me comentaréis a ver qué es lo que os parece, si estoy perdiendo el tiempo recomendando estas pelis porque no sé nada de cine, o al contrario, os interesan bien estas secciones y demás. Pero vamos, creo que esta, ya por el hype que había generado, iba a ser una de las pelis de la temporada, una de las pelis más deseadas por parte del fandom del año, y honestamente creo que cumple las expectativas. Así que nada más, muchísimas gracias, y hoy, nunca mejor dicho, que el Pixel os acompañe.